Y nos encontramos una vez más en el libro de Daniel, en el capítulo 8. Pero no vayan a pensar que vamos a repetir el capítulo 8. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Lam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Aquí en esta visión es donde Daniel nos va a presentar esa profecía que hoy vamos a estudiar, que es la profecía de los 2300 años. Ahora, aquí Daniel nos está diciendo dónde se encontraba, cuándo se encontraba y qué es lo que le sucedió. Y lo que le sucedió fue que vio una visión. En esta visión se le muestra al profeta Daniel cuatro escenas y también la explicación de la visión que él tuvo. La semana pasada vimos al carnero, el significado del carnero, vimos al macho cabrío, vimos al cuerno pequeño, las características del cuerno pequeño. Y aquí en este capítulo 8, que no lo vimos la semana pasada, porque dedicamos tiempo al carnero, al macho cabrío, y le dedicó bastante tiempo también el capítulo 8 al cuerno pequeño. Pero también está la profecía de los 2300 días. Esa se encuentra en el versículo 14. Bueno, en esta ocasión, en esta presentación, nos vamos a ocupar en el último punto. Y el último punto es los 2300 días. Aquí vamos a hacer una temática diferente. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Si por alguna razón usted no entiende algo de lo que acabo de decir, con toda la confianza del mundo, interrúmpame y pregúnteme. Voy a tratar de ser lo más claro, pero bueno, eso no quiere decir que necesariamente lo tiene que entender. Si hay algo que yo le pueda explicar, con mucho gusto lo voy a hacer. Daniel 8:14, en la visión, Daniel encuentra esto que dijo, dice Daniel, y él dijo, hasta 2300. A ver, Alejandro, se está oyendo mucho tu voz. Perdón, perdón. Hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Miren, Daniel, cuando escucha esto, déjenme usar una broma, puso cara de ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, le voy a decir algo. Dios sabía que Daniel no le iba a entender. Dios sabía que a Daniel se lo tenían que explicar. Pero claro, para Daniel esto fue fuerte. Los 2300 días pertenecen a la cuarta escena de la visión del capítulo 8 de Daniel. Vamos a ver el versículo 13 y el versículo 14. Dice, entonces oí a un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado.
Aquí viene la respuesta. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Ahorita vamos a entenderlo más claro. Ahora, hasta 2300 tardes y mañanas. Literalmente aquí dice 2300 días. Literalmente. Pero ¿cuánto tiempo es proféticamente 2300 días? Proféticamente hablando. Bueno, en las profecías simbólicas de la Biblia, un día equivale a un año. Este principio queda establecido en Números 14:34, que dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades, ¿cuánto? 40 años, un año por día, y conocerás mi castigo. Así como tuvieron 40 días para reconocer la tierra, el castigo será 40 años. También en Ezequiel 4:6 nos dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Quiere decir que proféticamente, y vamos a ver que esto va a checar muy bien, quiere decir entonces que los 2300 días son en realidad 2300 años. Vamos a ver si es cierto. El ángel Gabriel es el ángel que fue comisionado para que le explicara a Daniel esta visión. En el versículo 16, todavía estamos en el capítulo 8, porque ahorita vamos a ver que la interpretación de esta profecía se la va a dar en el capítulo 9. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo así, Gabriel, enseña a este la visión. Aquí está muy claro que el ángel Gabriel fue el comisionado para darle a Daniel la interpretación de esta profecía. Claro, esto es como conocimiento, porque al final de la historia, quien haya sido el que le hubiera explicado, pues es indiferente, ¿verdad? El ángel le dice a Daniel que el santuario sería purificado después de 2300 días, o sea, después de 2300 años. Ahora, esto causó un problema para Daniel. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo, acuérdense que cuando se presenta Daniel en el capítulo 8, nos dice que ya está él en el periodo del reinado de Belsasar. En pocas palabras, está a punto de ser conquistada Babilonia y dada a los medos y a los persas. Entonces Daniel ya estaba muy preocupado porque se estaba cumpliendo el tiempo de la profecía que el profeta Jeremías había dado de cuánto tiempo estarían cautivos en Babilonia. Recordemos que más o menos llegó como de 15, 17 años, 19 años Daniel. Ya se habían cumplido los 70 años. En pocas palabras, Danielito andaba sobre los 85, 87, casi 90 años.
Pero Daniel tenía muy claro lo siguiente, que quiero que ustedes lo entiendan. Había una profecía de que Dios enviaría al Mesías, pero el Mesías no iba a llegar a Babilonia. ¿A dónde iba a llegar? A Jerusalén. Pero Jerusalén estaba desierta, estaba destruida, deshabitada. Daniel, como conocía las profecías, él sabía que esa profecía, vamos a apagar el micrófono para ti, él sabía que la profecía de la llegada del Mesías no se podía dar si Babilonia no estaba, si Jerusalén no estaba reconstruida. El profeta Jeremías, en el capítulo 25 y versículo 12, y esto Jeremías lo estaba diciendo exactamente cuando se estaban llevando cautivos a los judíos a Babilonia. ¿Cuánto tiempo atrás? 70 años. Y dice, y cuando sean cumplidos los 70 años, ¿qué iba a hacer el Señor? Castigaré al rey de Babilonia. ¿Quién era el rey de Babilonia? Belsasar. Y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, al rey y a la nación, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. En el versículo 29, en el capítulo 29, versículo 10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, o sea, a Jerusalén. Entonces Daniel estaba muy preocupado. Tenía temor que no se cumpliera esto, no por falta de decisión de Dios, sino por falta de capacidad espiritual de parte de los judíos. Ahora, cuando el ángel le dice a Daniel que el santuario sería purificado, ¿en qué santuario pensó Daniel? En el único que conocía, en el santuario terrenal. Pero el ángel no estaba hablando del santuario terrenal. El ángel estaba hablando del santuario celestial. Cuando el ángel quiso explicarle la visión a Daniel, fue interrumpida. ¿Por qué fue interrumpida? Vean lo siguiente. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días. Convaleció y cuando ya se sentía un poquito mejor, se puso a atender los negocios del rey porque ese era su trabajo. Pero dice Daniel, estaba espantado. Cualquiera diría, ¿por qué razón, Daniel? A causa de la visión, porque no la entendía. No la entendía Daniel. Daniel tenía miedo que el tiempo de cautiverio se prolongara y lo peor es que escuchó 2300 días y él sabía que proféticamente eran 2300 años. Daniel capítulo 8, versículo 18. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. En el capítulo 9, del 4 al 19, el ángel le da la interpretación a Daniel. ¿Y saben cuánto tiempo pasó? 13 años. 13 años cuando ya estaban por cumplirse los 70 años del cautiverio. El profeta estaba preocupado,
no cesaba de orar a Dios por Jerusalén, por el santuario que estaba asolado. Y el capítulo 9 casi abarca toda la oración de Daniel. Versículo 2 dice, yo Daniel miré atentamente en los libros, o sea, en la palabra de Dios, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta era la gran preocupación de Daniel. Esta era la gran preocupación. Lo otro no lo podía entender. No estaba en su capacidad. Cuando Daniel estaba orando, la oración de Daniel es interrumpida por Gabriel. Mire lo que dice el versículo 20 y 21 de Daniel. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Se fijan ustedes qué explícito es Daniel? Daniel sabía que él era un líder. Daniel sabía que Dios lo había llamado para un gran servicio. Daniel se torna el intercesor del pueblo. Dice, estoy confesando mi pecado y estoy confesando el pecado de todo el pueblo. Y le estoy pidiendo a Dios por Jerusalén. Cualquiera pudiera haberle dicho de Danielito, ¿para qué se preocupa si usted ya va de salida? Ya déjelos a ellos, ya es problema de ellos. No, Daniel estaba muy preocupado. Pero vino Gabriel. ¿A qué vino Gabriel? Veamos el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel supo a qué venía. Ya sé, me vienes a explicar lo que aquel día no lo pude entender, que hasta me enfermé. El ángel vino 13 años después a continuar con la explicación de la visión del capítulo 8 que había quedado inconclusa. ¿Se fijan los tiempos de Dios? 13 años después. Tal vez el ángel le dijo, mira, regreso pronto para explicarte en los tiempos de Dios. Versículo 23 dice, al principio de tus ruegos, está hablando el ángel, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Quiere decir entonces que los 2300 días de Daniel 8:14 se pueden entender solo a la luz de lo que el ángel le va a revelar a Daniel en el capítulo 9. El ángel continúa con la explicación donde quedó la interrupción y dice así, Daniel 9:24. Comienza la explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. A ver, aquí está la primera explicación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué estaba diciendo aquí? Vean lo que sigue. Para terminar
la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, al Kodesh Kodeshim. Aquí está diciendo que hay 70 semanas que están determinadas como un tiempo de oportunidad que Dios le había dado al pueblo de Israel para ser el pueblo elegido, para dar a conocer al mundo quién es el verdadero Dios. Y a través de estas 70 semanas también iba a terminar el pecado, iba a haber perdón, aparecería la justicia perdurable, se sellaría la visión, o sea, la profecía, y iba a ser bautizado Cristo Jesús. Algo así, mire, 70 semanas. Si se ve el cursor, a ver, no se ve mi cursor. Aquí está. Vea usted en la línea amarilla 70 semanas. Ahorita vamos a explicar las 70 semanas. Las 70 semanas vamos a ver que él las divide. Ahorita no No, vean la división. no se ve el cursor. ¿Perdón? No se ve el cursor. Aquí está el cursor. Ok, gracias. Aquí están las 70 semanas. Vamos a ver nada más ahorita esto. Ahorita vamos a ver la repartición. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Las 70 semanas, ahorita vamos a ver que de su inicio al terminar, va a terminar con el apedreamiento de Esteban. Desde el inicio hasta el apedreamiento de Esteban se cumplen las 70 semanas. Pero hay dos eventos que se llevan a cabo que ahorita nos los va a explicar el ángel. Pero primero vamos a ver cuánto tiempo son 70 semanas. 70 semanas de 7 días cada una equivale a 70 por 7, 490. Si usted multiplica 70 por 7, le va a dar 490. Pero aplicando el principio día por año, 70 semanas son en realidad 490 años. Es lo que vemos aquí. Otra vez, del inicio al final, 490 años. Ahorita vamos a ver cómo inicia y cuándo terminan los 490 años. ¿Cuánto tiempo son 70 semanas? Bueno, lo que le está diciendo el ángel Gabriel aquí es que de los 2300 días o años, se corta 70 semanas, que es el tiempo para los judíos. Es lo que vimos aquí. De esta profecía, que aquí nada más estoy pasando las 70 semanas, aquí se corta una parte de la profecía. ¿Cuándo comienzan las 70 semanas? Tiene que haber proféticamente un comienzo, si no, no podemos computarizar. En el versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Quiero que entiendan esto. Aquí voy.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe va a haber 7 semanas más 62 semanas. En pocas palabras, va a haber 69 semanas. Y se volverá a edificar la plaza en muros angustiosos. Aquí se lo voy a explicar. ¿Cuándo fue la orden de la salida? Mire, hubo tres. Una la dio Ciro, otra la dio Darío, y la última que checa con la profecía la dio el rey Artajerjes. Y fue en el año 457 antes de Cristo. Ahí lo encontramos en Esdras capítulo 7 del 11 al 26. Entonces ahora ya tenemos algo interesante. Ya tenemos cuándo salió, que es en el año 457. Y el ángel le dijo, va a haber 7 semanas más 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y dice, y será reconstruidos los muros en tiempos angustiosos. Se cree que más o menos al cumplimiento de las 7 semanas, que son 7 por 7, 49 años, en 49 años se reconstruyó el muro y el templo. Tal vez no se reconstruyó del todo, pero fíjense que dice una cosa la profecía, y lo harán en tiempos angustiosos. ¿Por qué? Porque hubo muchos opositores, especialmente los samaritanos. Dice la historia que con una mano tenían agarrado la espada y con otra estaban poniendo los ladrillos. Fue un tiempo muy difícil, en algún momento se paró la construcción, se volvió a restablecer la construcción. Entonces, aquí dice que al Mesías príncipe para ungir al Santo de los Santos serían 7 semanas más 62 semanas. Eso nos lleva, esto nos da 49 años más 434 años, nos va a dar 483 años, que nos va a llevar exactamente al año 27 después de Cristo. Si usted le suma 457, 483, lo va a llevar al año 26. Pero como no existe el año cero, nos vamos al año 27. Y en el año 27 fue el bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo hasta el Mesías príncipe, se estaba refiriendo al bautismo de Jesús en el año 27 después de Cristo, al término de la semana 69, que es esto que ya vimos aquí. Nosotros nos dimos cuenta que el ángel fracciona las 70 semanas en tres grupos. La primera semana, el primer grupo son 7 semanas. 7 semanas por 7 días nos da 49 días, pero como es proféticamente, nos da 49 años. Luego fracciona lo siguiente, más 62 semanas. 62 semanas por 7 nos da 434 años. Aquí es cuando el Señor Jesús es bautizado. Pero después va a haber una semana que es la que falta, porque 62 semanas más 7 semanas son 69 semanas, más una semana de aquí abajo nos da 70 semanas. Entonces, aquí están las 70 semanas. Desde la salida, la reconstrucción de Jerusalén y los muros, el año 27, ahorita vamos a ver esta escena, y el año 34 con el apedreamiento de Esteban,
termina, termina la oportunidad al pueblo de Israel o al pueblo judío de ser el pueblo que Dios había asignado para dar a conocer el mundo quién es el verdadero Dios. La última semana y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana 70 empieza en el año 27 con el bautismo de Cristo y termina en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, que es el primer mártir cristiano. Entonces, la última semana dijimos que comienza con el bautismo de Cristo, termina en el año 34, pero a la mitad de la semana, que sería 3 años y medio, es la muerte de Jesús. A la mitad de la semana, de esta semana, media semana, aquí está, es la muerte de Jesucristo. A la mitad de la semana 70, en la primavera del año 31 después de Cristo, Jesús muere en la cruz. ¿Y qué hace? Invalida el sistema de sacrificios del santuario terrenal. Nosotros sabemos que el velo del templo se rasgó en dos. Quería decir que había terminado los sacrificios terrenales. En el capítulo 9 dijimos, ya conociendo esto, Daniel 9:24 dice, 70 semanas, o sea, 490 años, están determinadas sobre tu pueblo, o sea, los judíos del pueblo de Daniel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. ¿Qué es eso? En la cruz Jesús venció al diablo y al pecado y garantizó la victoria de todos sus hijos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y sellar la visión y la profecía. ¿Qué es eso? Garantizar el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. ¿Y qué más? Ungir al santo de los santos, el santuario celestial, cuando Jesús ascendió al cielo después de su resurrección. Ahí es ungido Jesús entrando al santuario celestial. Aquí está otra vez. El versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya vimos que fue el tercer decreto dado por el rey Artajerjes en el año 457 antes de Cristo para reedificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe, que es Jesús, en la ocasión de su bautismo, o también pudiéramos decir por el ungimiento del Espíritu Santo en el Jordán, habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir que 7 semanas más 62 semanas nos va a llevar al año 27. Y dice, y se volverá a edificar la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos. Ya dijimos que las naciones vecinas se oponían a la reocupación de Palestina por Israel. Una vez más la imagen. El versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, quiere decir, en algún momento después del año 27, que serían 3 años y medio, se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí mismo. Jesús fue martirizado en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, mire que aquí está hablando hasta del año 70. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, está hablando de Tito,
hablando de los romanos, destruirá la ciudad y el santuario. Los honrados romanos quemaron el templo y destruyeron Jerusalén en el año 70. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Quiere decir que muchos judíos fueron muertos y otros esparcidos. Palestina quedó despoblada. ¿Sabe que Flavio Josefo dice que la sangre de los judíos corría como ríos? Versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Jesús hizo un pacto con su pueblo. La última semana desde su bautizo hasta el apedreamiento de Esteban. Y claro, a la mitad de la semana, en la celebración de la Pascua, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir que los sacrificios del santuario terrenal fueron reemplazados por su sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, el año 70. Está hablando de la acción destructora y sacrílega de Roma contra Jerusalén, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Habla de la destrucción de la Roma pagana y también la destrucción de Roma papal al final del tiempo. En conclusión, Daniel 8:14, que es la profecía de los 2300 tardes y mañana, 2300 años, empieza en el año 457. El tiempo para Jerusalén fue de 490 años y termina en el año 34. Después del año 34 quedan 1810 años, que ahí no sucede nada, y termina en 1844. Quiere decir que en el año de 1844, al cumplir los 2300 años, comienza la purificación del santuario. ¿Y qué es la purificación del santuario? Un día de juicio. En el día de la expiación se purificaba el santuario en la tierra. El día de la purificación del santuario celestial se inicia un día de juicio. En ese día se hará expiación por todos nosotros y van a ser limpios todos nuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué hacía el pueblo de Israel en el día de la expiación? Toda persona que no se afligiera en ese día iba a ser cortado del pueblo. Actualmente el juicio se está llevando a cabo en el cielo, pero pronto va a terminar. Primero se empieza con los hijos de Dios desde Adán y Eva que han muerto y posteriormente se seguirá con los vivos. El asunto es que tú y yo no sabemos dónde va este juicio. Lo que sí sabemos es que este juicio tendrá un fin. El Señor Jesús dejará de interceder por el ser humano. Y en el juicio, pues va a suceder que va a haber un veredicto. O eres absuelto o eres condenado. Quiera Dios que todos nosotros que estamos aquí podamos ser absueltos. Ahora, quiero decirles algo. El veredicto del juicio, tú y yo ya lo podemos tener. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Quiere decir que si tú y yo vivimos en armonía con Dios, estamos en paz con Dios. Hemos hecho de Jesús nuestra prioridad. El veredicto ya está hecho. Eso nos hace entender que estaremos pronto con Jesús por la eternidad.